Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa de GPS Global con Carlos Murillo. Como les había indicado la semana pasada, aún aprendiendo en un proceso interesante, pero empecemos en materia. Primero con un comentario, mi comentario inicial en esta ocasión sobre la geopolítica global, y espero que las cosas funcionen mucho mejor que la vez anterior. Permítame aquí eh, avanzar eh, con este tema. Mm, inicio con mi comentario. La oportunidad, quiero referirme al tema, sin duda, de cómo han ido cambiando las cosas en el ámbito internacional, en el ámbito de la geopolítica mundial. Eso es importante de tener en cuenta. Bien, desde la perspectiva de países pequeños como Costa Rica y los centroamericanos, la geopolítica tiene relativa importancia comparado con la que tienen otros países. No todos los estados pequeños y las sociedades en general lo perciben de la misma forma. También se piensa en la mayoría de los estados pequeños que es un asunto de naturaleza militar y que por ende no debe ser atendida por estados que poseen ejércitos. Sin embargo, la geopolítica, entendida como un tipo de pensamiento político, que tiene en cuenta la geografía y al mismo tiempo que analiza la influencia de los factores geopolíticos en la vida política de las sociedades nacionales y regionales, merece la atención de todos los tomadores de decisiones. El análisis geopolítico es relevante para todos los grandes y pequeños estados, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque sus relaciones exteriores, su política exterior y comercial están influenciadas por los factores geográficos. La ciudadanía también debe tener nociones sobre geopolítica. Por consiguiente, la geopolítica se refiere al conjunto de valoraciones y juicios que un gobierno o una empresa hacen para incursionar en el ámbito internacional. Ello hace necesario tener en cuenta el espacio geográfico, la disponibilidad de recursos vitales, la demografía y la cultura e identidad nacional. Tales consideraciones son determinantes, por ejemplo, en la política exterior de un país. Una buena lectura de esos factores hará que haya una buena o mediocre política exterior. Esta no se puede pensar solo en la dirección del logro de los intereses nacionales como si fuera algo unidireccional. Aunque muchos gobiernos, sobre todo de estados pequeños, conciben su política exterior en estos términos. La geopolítica también está transformando el mundo en muchos ámbitos. Uno de ellos es la parte energética. No es solo petróleo y gas, sino la revolución en otras fuentes energéticas, de las renovables y limpias hasta las incursiones en espacios poco conocidos. Por otra parte está la geopolítica económica y del comercio. Cada vez más hay países vinculados por tratados de libre comercio. Esta tendencia, en mi opinión, es irreversible, aunque muchos gobiernos están tratando de
volver la página atrás. La globalización no tiene reversa. Generando políticas nacionalistas y proteccionistas no da los resultados que algunos buscan. Lo anterior está generando una reversión del multilateralismo y del debilitamiento de las organizaciones intergubernamentales que fueron clave durante la segunda mitad del siglo pasado. Hoy la ONU no tiene la misma fuerza de décadas atrás y el Consejo de Seguridad parece más entrabado ahora que durante la Guerra Fría. Sin embargo, la principal variación en la geopolítica mundial provendrá de la construcción del nuevo orden internacional. Y en este campo hay que tener en cuenta la influencia de los líderes de las potencias, de las tres superpotencias, pero también de potencias mundiales como Japón y Alemania y de aquellas que ocupan puestos en el Consejo de Seguridad como Gran Bretaña y Francia. Sin duda, todo un reto en las relaciones internacionales que debemos tener en cuenta. Bien, estamos en GPS Mundial con Carlos Murillo. Ahora veremos mis 5 temas sobre las tendencias globales. Permítanme realizar este cambio que siempre resulta complicado. Un momento. En materia de seguimiento de temas internacionales, he escogido 5 asuntos de carácter global. El primero es la geopolítica del coronavirus. Producto de la globalización y la gran interdependencia que caracteriza las últimas décadas, la pandemia del coronavirus no se puede comparar con pandemias de siglos anteriores, como la fiebre española de inicios del siglo XX. Hoy el coronavirus ha replanteado muchas de las dinámicas de la geopolítica mundial y regional. Sin duda habrá ganadores y perdedores. Por ahora, China ha demostrado estar beneficiándose de este virus chino. Oficialmente ha logrado controlar el contagio y ha reactivado su economía, mientras que Europa y Estados Unidos presentan condiciones muy diferentes. África, que al inicio se consideró sería el más afectado, no presentó un panorama crítico en la mayoría de los países. Por su parte, América Latina se enfrenta a una condición difícil, con una caída significativa del Producto Interno Bruto, como lo vimos la semana pasada. La COVID-19 ha cambiado el mundo y las relaciones internacionales. La huella del coronavirus en la salud y la economía a nivel mundial ya es profunda e irreversible. Y también lo será en las relaciones entre naciones, el papel de las grandes potencias, las distintas configuraciones regionales y el rol de las instituciones. Estos son algunos de los principales cambios que veremos en geopolítica. En apenas un par de meses, el país que parecía que iba a ser la principal víctima del coronavirus ha pasado a ser el primero en derrotarlo y de momento el único que parece salir fortalecido. Recuperan la cotidianidad poco a poco, reabriendo negocios y levantando paulatinamente restricciones. Y si a lo interno vuelven a donde estaban, a lo externo se posicionan aún mejor que antes de la pandemia, como la principal surtidora de equipos médicos, personal sanitario, consejo y toda la ayuda que escasea en tantos países. La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Confinamiento, colapso en los hospitales, incertidumbre, restricciones, cierre de fronteras, además de una crisis sanitaria, económica y social. Vamos a analizar algunas lecciones que nos ha dejado la crisis del COVID-19 y vamos a ver también si esta es la oportunidad de replantear el mundo en que vivimos y prevenir otras pandemias. Pascal Boniface, geopolítico francés, fundador del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas, IRIS, autor de la geopolítica del COVID-19. Es cierto que la crisis de COVID-19 ha cambiado el mundo y las relaciones internacionales en varios aspectos que trato de analizar en mi libro. Al comienzo
comienzo de la crisis, Europa estuvo desunida y no actuó de forma coordinada, y sin embargo después rectificó. Por un lado, estableciendo un plan de rescate económico sumamente ambicioso, con el que se rompieron algunos tabúes europeos, y podemos decir que la solidaridad prevaleció sobre el egoísmo al implantarse un ambicioso plan. Por eso Europa ha resultado ser un actor fundamental en las relaciones internacionales, es decir, que en esta pandemia global China ha retomado la senda del crecimiento económico, aprovechando la ausencia de Estados Unidos y la caótica gestión de la crisis del COVID-19 por parte de Donald Trump, con su diplomacia arrogante y excesiva respecto a las mascarillas. La carrera por conseguir la vacuna que ponga fin a la pandemia de coronavirus es frenética. Desde hace meses, potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo sus capacidades científicas y compiten para desarrollarlas en el menor tiempo posible. El segundo tema es el gas ruso en Europa y el gasoducto Nord Stream 2. Rusia es el mayor proveedor de gas en Europa, representa el 45% del suministro de esta fuente energética para los países europeos y el 70% del petróleo ruso también va a Europa. Por el Mar del Norte ya existe un gasoducto, pero la construcción del segundo por la misma ruta que conecta Rusia con Alemania provocó la reacción de varios países y el presidente Trump anunció sanciones si continuaban con el proyecto. La pregunta que algunos gobernantes se hacen es si Europa puede vivir sin el gas ruso. Para el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, es el momento de analizar la situación y buscar opciones. Pero no es solo el gas ruso. Otro gasoducto importante para Europa es el de Turquía. Stream 2 es 1.224 kilómetros de sistemas marítimos de transporte de gas natural, desde el delta del río Luga en las orillas rusas del mar Báltico hasta Greifswald, en las costas de Alemania. Una inversión multinacional de 7.400 millones de euros para garantizar al año 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Europa. El colosal proyecto tiene 5 accionistas principales: Gazprom ruso, Wintershall Dea de Alemania, Techinfrastruktur de Alemania, Engie Nederlandse Gasunie de Países Bajos, Engie de Francia. Sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. La inauguración del Nord Stream no solo es un gran paso en las relaciones entre Rusia y Turquía, sino que también marca un hito importante en el mercado energético con consecuencias de largo alcance. 910 kilómetros de tuberías pasan bajo el Mar Negro, uniendo a Rusia y Turquía y evitando Ucrania. Pero eso no es todo. El proyecto consta de 2 tuberías. Cuando Turquía reciba la mitad de la capacidad del suministro total, la otra mitad irá al sureste de Europa. El Nord Stream llevará gas a Bulgaria, Serbia, Hungría y Eslovaquia. Hasta ahora, la mayor parte del gas ruso llegaba a Europa vía Ucrania, pero las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y por el conflicto en el este de Ucrania. En los últimos años, Moscú ha explorado otras opciones para llevar su gas a Europa, mientras Europa ha tratado de diversificar sus fuentes. Pero Rusia sigue siendo el proveedor dominante, más del 40% de todas las importaciones de gas natural en Europa. El tercer tema es Navalny y las relaciones ruso-europeas envenenadas por Novichok. El Novichok es un agente
ambiente nervioso creado en la década de 1970 por el gobierno soviético, como parte de un paquete de armas químicas de cuarta generación. Fueron diseñadas para no ser detectadas en inspecciones internacionales. Este agente nervioso afecta distintos órganos del cuerpo humano y puede provocar la muerte por asfixia o paro cardíaco. Según los médicos alemanes, el líder opositor Alexei Navalny fue envenenado a mediados de agosto. No es la primera vez que es utilizado contra críticos del régimen del presidente Putin. Especialistas consideran que el uso de este agente requiere de la autorización del Kremlin. Por eso, un diario ruso tituló hace unos días las relaciones ruso-europeas envenenadas por Novichok. Sin duda, el caso Navalny constituye otro factor que incrementa las ya de por sí tensas relaciones ruso-europeas. No es la primera vez que Navalny es víctima de un supuesto envenenamiento. En agosto del año pasado, dijo que había sido intoxicado tras sufrir una reacción alérgica en la cárcel. Estaba detenido por convocar protestas no autorizadas. Su feroz oposición al Kremlin lo ha convertido en uno de los mayores enemigos del presidente Vladimir Putin. Navalny se hizo famoso por sus denuncias sobre la corrupción en las compañías estatales rusas. En sus mítines apuntó directamente al Kremlin y sus ocupantes, calificando al partido oficialista Rusia Unida como partido de estafadores y ladrones. A medida que ganaba adeptos entre la oposición, las estancias en la cárcel y su paso por los tribunales se convirtieron en algo habitual. El informe dado a conocer ayer por Alemania que confirma que el líder opositor Alexei Navalny fue envenenado con Novichok en Rusia. Tanto la canciller Angela Merkel como Francia, Estados Unidos y la OTAN condenaron el hecho, pidieron respuesta inmediatamente al gobierno de Vladimir Putin, y a través del comunicado la Cancillería no descarta que las declaraciones de Berlín sobre el envenenamiento sean para justificar ciertas contramedidas hacia Moscú, ya preparadas de antemano. O sea, ellos burlan con algo que supuestamente pasó antes. Aseguró que el gobierno de Merkel recurre a la diplomacia de megáfono. Agregaron que si el verdadero objetivo es una investigación exhaustiva de la situación, Berlín es bienvenido a cooperar y compartir la información de la que dispone. El comunicado indica que la parte rusa sigue esperando una respuesta oficial de Alemania, a la solicitud general y las instituciones médicas de Moscú, siendo que en Moscú el informe era que él no estaba envenenado. El cuarto tema es Francia en Medio Oriente. El primer líder europeo que arribó a Beirut tras la explosión en la zona del puerto fue Emmanuel Macron. Esta visita y posteriores declaraciones evidencian un aumento de la presencia francesa en Líbano y el Medio Oriente. Algunos han calificado este interés de postcolonialismo. Hay que recordar que la actual división política en la región es producto del acuerdo franco-británico Sykes-Picot de 1916. Ante ello, Macron manifestó que no se trata de una solución francesa, sino de la construcción de un nuevo orden político en el Medio Oriente, empezando por el orden político libanés obsoleto, que la población joven rechaza porque favorece la corrupción. Es un sistema basado en la confesión religiosa. Sin embargo, no se puede olvidar que la milicia chiita Hezbollah es más importante que Francia en el país. La visita de Emmanuel Macron al Líbano causó revuelo de principio a fin. Tras su llegada este jueves a la capital devastada por la explosión, Macron caminó por las zonas más afectadas y conversó con la multitud, que entre gritos celebraba el respaldo de Francia, pero a su vez protestaba contra su clase política.
Sin poder hacer oídos sordos a la demanda popular, el mandatario francés prometió poner sobre la mesa del gobierno libanés un nuevo pacto político, además de más ayudas y el apoyo del país europeo a la investigación del siniestro. Y el quinto y último tema es la geopolítica del G5. El G5 es la quinta generación de redes móviles que permite navegar 10 veces más rápido de lo que lo hacemos hoy. Y sobre todo multiplicará exponencialmente la cantidad de dispositivos interconectados. Sin embargo, en torno a esta nueva tecnología se han construido diversos argumentos, desde aquellos que dicen que afecta a la salud humana hasta los que enfatizan que servirá para espiar nuestra vida diaria, al mejor estilo de la novela 1984 de George Orwell. El 5G implica conectividad total, pues se complementa con el Internet de las cosas. Especialistas afirman que la red 5G cambiará la forma de comunicarnos, ensanchará las autopistas de la información y facilitará la interconexión entre objetos de uso cotidiano como la refrigeradora y los automóviles. Esta tecnología ha contribuido a la revolución de la geopolítica mundial del siglo XXI. Bienvenidos a 5G. Conectando. 6.000 millones de personas. 1.000 objetos vinculados por cada uno de ellos. Su red ahora transporta un volumen de datos 1000 veces mayor que las redes 4G. Dispositivos de realidad aumentada. Implantación de biochips. Interfaces de ondas cerebrales. Todas las interfaces multimodales están integradas. Los usuarios de las redes 5G interactúan entre ellos y con todos los objetos conectados de manera natural. 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil que va a revolucionar el sector. La tecnología 5G es una nueva y revolucionaria red que viene a ser la quinta generación de su tipo, relevando a la ya conocida red 4G. Pareciera que esta última se quedó atrás en velocidad, al punto que el 5G está a punto de sobrepasarla en la carrera tecnológica. El 5G elevará de manera cuantiosa la velocidad de conexión móvil y promete cambiar los paradigmas de la comunicación. La velocidad para navegar desde el móvil u ordenador se multiplicará y permitirá acceder rápidamente a la información y hablar con las personas que queramos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, esta nueva tecnología no solo se limita a nuestros móviles y ordenadores portátiles, no solo es revolucionaria por acelerar los procesos de conexión en nuestros equipos y computadoras, sino porque le dará conectividad y vida a las cosas que menos pensamos, tal como se venía imaginando desde hace años. La interconexión global de objetos, un fenómeno que parece salido de películas como Star Wars o Blade Runner, es una realidad con el 5G. El Internet de las cosas es aquel concepto que habla de que los objetos más comunes, cotidianos y útiles de nuestra vida, como la nevera, las cerraduras, el coche o el termostato, estarán en algún punto conectados entre sí y podrán ser manejados por nosotros a la distancia, donde, cómo y cuándo lo queramos. Esos han sido los 5 temas que hoy son tendencia mundial. Ahora doy la bienvenida a María Fernanda Morales, profesora de Relaciones Internacionales en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en la Universidad de Ámsterdam, realiza estudios sobre el desarrollo a nivel doctoral en la Universidad Erasmus de Rotterdam y sigue siendo profesora simultáneamente en la Universidad Nacional. Bienvenida, María Fernanda, exalumna, tengo que reconocerlo porque hay muchos alumnos y alumnas conectados y saben de esa situación, colegas
sobre estos temas internacionales. Así que le agradezco, María Fernanda, su participación el día de hoy sobre dos temas de gran actualidad en esa geopolítica mundial. Muy buenas noches, don Carlos, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar compartiendo, más bien, gracias por el espacio. Sí, no, sin duda, más bien agradecerte por la oportunidad de conversar sobre estos dos temas globales. No sé por dónde quieres empezar. Tengo la presentación las imágenes que me habías solicitado y cuando lo... En el caso, claro, en el caso de Japón, a propósito de la salida del primer ministro Shinzo Abe, que está para el 16 de septiembre, creo que aquí un elemento importante, a propósito que al inicio del programa estaba hablando sobre geopolítica, son los esfuerzos durante estos 8 años, en su segunda administración, que hizo el primer ministro por reposicionar a Japón. Y yo creo que allí es un elemento sumamente interesante a propósito de este escenario en el sureste de Asia, donde tenemos pues esta nueva concentración o esta nueva dinámicas de poder que se han ido desplazando del Atlántico hacia el sureste de Asia y donde Japón está en un escenario que pues es relativamente complejo en la medida que sus históricas rivalidades con China, las disputas en el territorio marítimo, las rivalidades también con Corea del Sur, y tomando en consideración que tanto China y Corea del Sur son dos socios sumamente importantes para la economía japonesa. Pensando en la salida del primer ministro, hay algunos elementos, aparte del elemento geopolítico, el tratar de reposicionar a Japón en su área natural, pero también a nivel global, como un jugador global, que eso era también lo que se esperaba con las Olimpiadas, que bueno, no sucedieron, ¿verdad? Que estaban para julio, agosto de este año. Pero también está el otro elemento que está vinculado también con el legado. ¿Cuál es este legado que deja el primer ministro? Y hay un elemento aquí importante que es la economía. Pues sabemos que Japón es la tercera economía en estos momentos. Para el 2024 sería la cuarta economía después de la India. Allí hay una competencia, en estos momentos la cuarta es la India. Pero es una economía que presenta serios problemas por una caída de precios que no se ha logrado superar, no se ha podido llegar a ese 2% en la inflación. Hay una baja en la demanda y esta baja en la demanda también ha incrementado o se ha hecho más aguda en esta época de la pandemia. Y tiene serios problemas también, y que mencionaba cuando hablaba de la geopolítica en términos demográficos. Es un país que se está envejeciendo, es un país que necesita productividad, pero a la vez tiene una tasa de fecundidad sumamente baja, es muy restrictivo en materia migratoria. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que hizo durante esta segunda administración, propósito que Shinzo Abe ha sido uno de los primeros ministros después de la Segunda Guerra Mundial con el mandato más largo y también uno de los más jóvenes cuando asumió el mandato en el 2006, que se tuvo que pues, retirar también por un tema de su enfermedad, ¿verdad? Y que pues es también la misma razón actualmente. También hay que reconocer cuáles eran las metas que tenía en este segundo mandato de reposicionamiento, los retos
y pues que en este término de su gestión pues se vino a agudizar y que también bajó muchísimo su popularidad por pues los efectos de la pandemia que a pesar de que no han golpeado tan fuertemente a la sociedad japonesa, comparado con otros países vecinos, incluso en Europa, pues su popularidad bajó muchísimo. Sí. Ahora, yo creo, María Fernanda, que hay otra serie de legados que son importantes. Japón sin duda se está posicionando, y bien lo indicas, camino a convertirse una de las 5 grandes economías en el mundo, pero también está recuperando terreno en otros planos, no solo en lo económico, sino también en su proyección a nivel global, demandando espacios en esa lucha de las 3 superpotencias. Y al inicio del programa mencionaba también a otras potencias grandes como Alemania, como Francia, como Reino Unido, que están de nuevo intentando recuperar terreno. Allí tal vez si pudiésemos compartir la imagen de esta imagen que son los viajes que realizó el primer ministro hasta el año 2019, que pues me pareció sumamente interesante. Tal vez es una imagen no tan grata para leer, pero lo que me interesa en esa imagen es que es a propósito del informe, el último informe del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés sobre los viajes que hizo el primer ministro, como mencioné, hasta el 2019. Y lo interesante, por ejemplo, es que es uno también de los primeros ministros que se ha mantenido muy activo en materia de proyectarse, como lo mencionaba don Carlos, internacionalmente. Pues en primera instancia en su área natural, en el sureste de Asia, y todos esos espacios que se ven en color azul son todos los viajes que ha hecho el primer ministro, pero que también son recíprocos, es decir, que altos líderes de pues, los países que llega a visitar también visitan Japón. Aquí pues no se aprecia tantísimo, pero hay algunos elementos interesantes. Primero, toda la parte del sur, ¿verdad? De la cuenca del Indo-Pacífico, pero también algunos elementos interesantes en términos geopolíticos. Por ejemplo, en el caso africano, si bien es cierto, pues la presencia se limita a unos cuantos países, hay un elemento que no mencioné, es un tema del legado también que, pues, o una tarea pendiente, y fue la reforma a la Constitución a propósito de lograr que se puedan fortalecer las fuerzas de autodefensa de Japón y con una proyección de estas fuerzas de autodefensa en la medida que, pues, por constitucionalmente no pueden tener un ejército, aunque son una de las fuerzas de autodefensa, pues, mejor preparadas del mundo, e instaló una base en un muy pequeño país africano llamado Djibouti, que es sumamente interesante en términos que, pues, está en esta partecita entrando al Mar Rojo, que se instaló a propósito de las amenazas por piratería y que aún prevalece a pesar de que las amenazas pues han disminuido. Interesante allí también porque es una competencia que tiene con otra potencia global como lo es China, que también tiene una base en esta región. Y que es un punto, a pesar de que es un territorio sumamente pequeño, estratégico en materia de controlar rutas importantes en términos comerciales. Entonces, aquí también, en términos de proyección, se trató de que, y vuelvo a este tema porque creo que el primer ministro esperaba las Olimpiadas para también darle o cerrar con broche de oro su gestión y también tratar de relanzar a Japón como un Japón revigorizado, como un Japón nuevo. Y si uno revisa incluso este informe, parte del informe viene a explicar un poco o viene a proponer un poco cómo reposicionar a Japón a nivel global mediante
pues la parte estratégica, militar, de diplomacia económica, cultural, con mayor presencia en el centro incluso de Asia, con alguna presencia en ciertas partes de América Latina, tratando de estrechar relaciones con China, con Australia, con los países del sureste de Asia, que también de alguna u otra manera pues están amenazados por el expansionismo chino. Y allí hay una competencia fuerte en términos de el dominio de las aguas. Y María Fernanda, hay dos preguntas de Sergio Segura, pero antes de leerlas, permitime dos cosas. Me llama la atención ver algunos espacios en blanco en América Latina, como Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana, Nicaragua, y que el primer ministro japonés no visitara ninguno de los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunos elementos a considerar. ¿Tenés alguna información sobre eso? Después te pediría un segundo para hacer uno de esos experimentos en este proceso de aprendizaje de usar estas plataformas de streaming y poner un video precisamente sobre el tema que mencionabas de la defensa japonesa. Pero antes me gustaría, si tenés algún comentario sobre esos casos esos países que no visitó en América Latina y la situación en Centroamérica. Básicamente, en el caso de los países que no visitó durante estos periodos, es por un tema de tratar de reposicionarse, y si uno incluso pues lo revisa en esta publicación, que pues da una guía también de cuáles son los intereses geoestratégicos de esta administración, básicamente de posicionarse en ciertos mercados que considera estratégicos o importantes para América, para Japón, y en este caso en América Latina, algunos países del Cono Sur, Brasil, y una estrecha relación con México. Pero básicamente es un tema de reposicionamiento y de asegurar ciertos, incluso nichos de mercado para una economía que está tratando también de impulsar la productividad. Sí. En este momento, déjame lo que te decía, voy a hacer una de esas cosas sin mayor experiencia, que es proyectar un video, y espero que funcione tal y como está pensado esto. Cambio drástico en la estrategia de defensa del gobierno japonés de Shinzo Abe para responder a las crecientes amenazas de China y Corea del Norte. La operación es de tal envergadura que pretende reformar la Constitución pacifista nipona, aprobada después de la Segunda Guerra Mundial, para redefinir el papel de las llamadas Fuerzas de Autodefensa de Japón. Durante los próximos 5 años, el presupuesto de defensa aumentará un 5% hasta alcanzar los 174.000 millones de euros. Shinzo Abe renunciará como primer ministro de Japón por problemas de salud, aunque su mandato termina en el mes de septiembre. Según informa la cadena pública de televisión, las circunstancias le obligarían a adelantar la fecha. Los problemas de salud ya le hicieron abandonar el gobierno en 2007. En las últimas semanas ha realizado visitas a un hospital de Tokio, lo que había dado lugar a numerosas especulaciones. Precisamente el pasado lunes, Abe se convirtió en el primer ministro con más tiempo en el cargo, con 2.799 días consecutivos al frente del gobierno. Ese es un poco lo que quería que viéramos sobre el tema de Japón antes de dar paso a los comentarios y consultas de Sergio Segura. Sobre todo esa parte de defensa. Y ya la habías mencionado, porque se está, yo creo que reconfigurando el juego de poder de las potencias. Sí, sin duda. En el caso de las fuerzas de autodefensa, básicamente fue un tema que fue central dentro de esta administración.
tenía creo que de alguna u otra forma cierto costo político, puesto que encontró fuerte oposición en la ciudadanía japonesa que no estaba convencida sobre el tema. En el año 2015 pues se quiso en el parlamento japonés, pues aprobó la posibilidad de que estas fuerzas de autodefensa japonesas desplegaran actividad a nivel exterior. Eso es un elemento sumamente importante en este accionar que tienen estos poderes o estos países con la intención de reposicionarse, que es, por ejemplo, incluso, y se manifiesta también en la participación que tiene, que pues no es una participación tan grande de Japón en las misiones de paz de las Naciones Unidas, que incluso se está tratando, o se trataba de que, y esa era la intención también del primer ministro, que se proyectara en esa idea de un Japón revigorizado, de un Japón que resurgiera en esta escena internacional, militarmente, reforzando sus fuerzas de autodefensa, no el ejército, proyectándose a nivel global en diferentes formas incluso participando en las misiones de paz con el propósito también de hacer ese rebalance en el poder. Claro. Mira, lo de tiempo aquí corto, todavía falta el segundo tema de hoy. Sergio Segura plantea en su comentario si se redefinió la doctrina de defensa del Japón, las relaciones con los Estados Unidos, problemas que todavía quedan, por ejemplo, con las bases estadounidenses en Okinawa. Vimos en ese presupuesto, que es una noticia del 2019, cómo ha comenzado a duplicar los gastos militares, el restablecimiento de las tensiones. Mencionabas el caso del diferendo territorial con China, pero está el diferendo territorial con Rusia y con esta pequeña isla en el mar del Japón disputada como territorio sagrado con Corea del Sur. Hay el problema, menciona Sergio, de toda la parte de la participación política de la mujer. Es un tema complicado en Japón, sin duda. Y el otro aspecto de las relaciones de Japón con países del sudeste asiático como Filipinas, Vietnam. O sea, hay cambios que desde aquí no observamos en toda su dimensión en el caso de Japón. Sí, y yo creo que allí, para apuntar a varios elementos dentro de las reformas que se propuso el primer ministro en esto que se llamaban los Abenomics, que era la expansión de la política monetaria, que era una política fiscal más activa y que eran las reformas estructurales, los 3 puntos de esto llamado las reformas económicas para impulsar la economía japonesa. Hay varios elementos estructurales que en este legado de Shinzo Abe quedaron pendientes, y uno es el problema de la gran brecha de género, y está vinculado con la poca inserción de las mujeres en el mercado laboral en dos niveles. Uno, en el nivel de los altos puestos, en la medida que la crítica que se le hace es básicamente que hubo una inserción, pero en puestos muy bajos, y esto pues también representa ciertos retos en una sociedad que se ha caracterizado por ser históricamente, pues siempre promover esta brecha y mantener esta brecha, y que es un tema pendiente que le quedó pendiente también en estas reformas estructurales, como también lo es el problema demográfico, que es uno de los grandes problemas. Las relaciones con los Estados Unidos, básicamente uno de los elementos que procuró el primer ministro, y si en ese mismo mapa se podían ver cuantiosos viajes hacia los Estados Unidos, básicamente es tener, independientemente de la administración, porque tanto fue como en la administración de Obama como en la administración de Trump, y los analistas lo que están diciendo básicamente es que independientemente de quién gane en noviembre, Biden o Trump, Japón, la política es siempre mantener relaciones cordiales
relaciones muy estrechas con los Estados Unidos en la medida que le permite también hacer un balance de poder en esta región, en el sureste de China, en el sureste, perdón, en la parte del sureste de Asia-Pacífico. Y relaciones acá importante, muy cercanas con países, por ejemplo, con países como Filipinas, en la medida que también le ayuda a hacer un contrabalance al poder que pueda tener China o a estas políticas de expansionismo de China. Entonces, allí creo que en su región natural ha tratado de mantener los lazos lo más estrechamente posible, siempre con ciertos roces históricos por su historia, ¿verdad? Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, interesante, y en mi caso personal, Japón me interesa mucho, fue mi primer ámbito de trabajo profesional, pero no dejemos de lado el segundo tema, y permitime 45 segundos para compartir un video sobre el caso de Malí. De la madrugada en Mali, los militares responsables del golpe de Estado prometen en un mensaje televisado una transición política civil que conduzca a unas elecciones generales. El autodenominado Comité Nacional para la Salvación del Pueblo dice que ha actuado para evitar que Mali cayera aún más en el caos, la anarquía y la inseguridad, y asegura que se respetarán todos los acuerdos internacionales. Ese es nuestro segundo tema y tenemos unos 7 minutos para abarcarlo. Y no se me ha olvidado que tenemos un par de imágenes que me habías enviado. Me decís cuándo querés que las muestre. Adelante, María Fernanda. En el caso de Mali, yo creo que si bien, como lo mencionó anteriormente, la realidad de Japón se nos vuelve muy lejana en esta parte del mundo, pues incluso pareciera que cuando hablamos de los países africanos, esa realidad se vuelve incluso más difusa. El caso de Mali, una crisis humanitaria, tal cual pudimos ver en ese corto que pasó, el conflicto que se origina desde el 2012 con un levantamiento de ciertos grupos étnicos. El conflicto en Mali es en realidad un escenario bastante complejo que representa un reto importante tanto para la Unión Africana como para las Naciones Unidas, que han llamado a un restablecimiento del orden constitucional, pero el problema creo que radica también en que hay un fuerte apoyo popular a este levantamiento. Que allí es una de las situaciones más problemáticas en estas negociaciones que se han establecido también con la comunidad económica de los países de África Occidental, en la medida que hay un fuerte apoyo y la junta militar está pidiendo unos 3 años de transición, para hacer la transición. ¿Por qué esto es problemático? Bueno, porque el escenario en términos de los países limítrofes como Burkina Faso, como en este caso Ghana, como Níger, se vuelve un elemento de inestabilidad para esta región que de por sí, de alguna u otra forma, históricamente ha sido inestable. Escenario complejo,
¿Por qué? Primero, porque hay varios grupos. Mali es un estado sumamente diverso étnicamente. Dos, porque hay diferentes facciones yihadistas que se están disputando el norte y el centro de Mali. Hay un gobierno inexistente, tanto en la administración del presidente Keita, que fue depuesto por la junta militar, un presidente que se reeligió, se había electo desde el 2013, se reeligió en el 2018 con fuertes dudas, fuerte oposición, un serio problema de legitimación, elevada corrupción, una crisis humanitaria. Tenemos también esta crisis humanitaria que se refleja en una crisis de seguridad alimentaria, especialmente porque las zonas del norte y del centro de Mali, pero especialmente las del norte, son afectadas tanto por inundaciones como por sequías. Entonces, es un escenario que se ha vuelto sumamente complejo, donde hay elementos étnicos, donde hay elementos de terrorismo, donde hay elementos de fragilidad o inexistencia de un Estado que pueda proveer los servicios básicos y que van multiplicando y que van incrementando la serie de amenazas que enfrenta este país. Ahí quiero, y por eso proyecto la imagen completa, porque el mapa que está en la esquina inferior derecha muestra esa situación de la malnutrición severa, en donde hay regiones, esas en rojo, que tienen más del 2% de la población con condiciones de malnutrición. Y en el caso de Costa Rica, en realidad no atendemos esta dinámica de los problemas de nutrición de la población porque no tenemos casos severos. Claro que uno encuentra algunos, pero no en esta magnitud. Yo creo que esta parte de África, y deberíamos en el futuro hablar sobre todo África y la construcción de la condición de Estado en los países africanos. Yo creo que es importante. Y aquí creo que también algunos elementos es cuál ha sido la intervención de la comunidad internacional. Mali fue una colonia francesa, a propósito de que estábamos hablando, presentó unos videos sobre Francia y Líbano. Tuvo su independencia en 1960, una transición democrática en 1990, que fue relativamente estable. Sin embargo, hay un elevadísimo problema, un serio problema de coexistencia entre los diferentes grupos étnicos más recientemente y específicamente desde el 2011-2012, esta fuerte presencia que es en esta otra imagen de acá, de diferentes facciones de grupos yihadistas, algunos afiliados a Al-Qaeda, otros que son facciones de Estado Islámico, incluso otras facciones que no se identifican con estos grupos, con elevados niveles de radicalización, pero que también, como mencionaba anteriormente, estos grupos insurgentes, estos grupos radicales, coexisten con grupos insurgentes de diferentes orígenes étnicos. Solo para mencionar un ejemplo, el conflicto que existe entre agricultores y entre pastores, entre los Fulani y entre los Dogon, que también de alguna u otra forma la falta de respuesta del gobierno, que fue lo que llevó también al golpe de Estado, ha incentivado a que ciertas personas de determinadas áreas, especialmente del norte, donde estaban esas partes en rojo, no sientan seguridad y de alguna u otra forma tengan que legitimar la presencia de estos grupos y que les posibilita poder avanzar. El conflicto inició en el norte y se ha establecido en el centro de Mali, un país que pues tiene aproximadamente unos 19 millones de personas, unas 2 millones de personas afectadas por esta crisis alimentaria, afectadas por las inundaciones, las sequías, por los efectos del cambio climático. Hubo una fuerte presencia de personal de las Naciones Unidas, unos 16,000 efectivos, una fuerte presencia de Francia, unos 5,000 efectivos franceses, y sin embargo, una de las misiones de las Naciones Unidas que es la más peligrosa y que ha ocasionado que otros países, como que también tienen presencia, como Alemania,
Países Bajos, Canadá, han retirado sus tropas de este lugar en la medida que se ha vuelto sumamente caótico, incluso anárquico, y que para la Unión Europea es sumamente importante porque es una ruta en la parte del norte donde transitan una cantidad importante de migrantes que se dirigen hacia la Unión Europea. De allí que la presencia de la Unión Europea sea bastante fuerte en el territorio de Mali. Sí, yo creo, se nos agota el tiempo, creo que vamos a tener que volver a conversar antes de fin de año sobre toda esta dinámica africana. La relación de la Unión Europea con los países africanos es un tema importante. El agradecerte, María Fernanda, por esta conversación. Yo espero que para quienes nos han escuchado o visto hoy haya resultado de alguna utilidad. Hay un comentario de Juan José López Montero respecto a que en el caso de Mali un elemento importante a futuro es las consecuencias del cambio climático y ese es un tema que tengo para el próximo mes, la geopolítica del cambio climático y cómo está afectando al mundo. Y yo creo que por ahí tenemos una conversación. Te pido no retirarte porque voy a hacer un cambio de la dinámica de la semana pasada. Yo cierro el programa con identificar 5 tendencias o 5 elementos, fenómenos que debería de llamar la atención de todas las personas, no solo de quienes estamos interesados en temas internacionales, que hay que darle seguimiento en esta semana que inicia. Voy a decir los 5 temas y mientras tanto pensás en un sexto tema que desde tu perspectiva merezca la atención de todas las personas interesadas sobre los problemas internacionales. Primero son las elecciones parlamentarias en Venezuela. Hay una coyuntura particular. Es un asunto que incluso afecta directamente a toda la región. En segundo lugar, la pandemia ha ocultado el proceso de transición de la Unión Europea y el Brexit y vienen casos significativos en ese ámbito. Las elecciones en Estados Unidos, que fue el tema de la semana pasada, siguen calentando y van a calentar en los próximos días. La geopolítica de la vacuna, ya no del coronavirus, sino de la vacuna, la lucha que estaba en el video al inicio, es una confrontación y una carrera por ver quién llega primero. Y el quinto tema, sin duda, también hoy lo vimos, es Rusia-Alemania. Esas relaciones ruso-alemanas siguen envenenadas y creo que en los próximos días van a tener consecuencias importantes. No sé si tenés algún tema que se te haya ocurrido a último minuto de agregar. A propósito de Rusia-Alemania, diría que darle continuidad o darle seguimiento al tema de Bielorrusia y cómo se están recrudeciendo las protestas. A propósito también de que, pues creo que fue hace un par de días, una de las principales líderes opositoras también fue arrestada y que esto pues ha incluso llamado a la población a lanzarse más a las calles y a protestar más. Claro. Gracias, Fernanda, por la invitación, por asistir, por esta conversación que más bien generó una serie de inquietudes para las próximas semanas. Agradecerles a quienes nos han escuchado en esta oportunidad en GPS Mundial con Carlos Murillo y les invito para de hoy en 8, lunes 14 a las 9 de la noche, con una entrevista muy particular. No les voy a adelantar nada, pero es una entrevista que cambia más o menos los parámetros a los que estamos acostumbrados. Gracias y nos veremos dentro de 8 días.